Antes de comenzar el video quiero decirles que ya están activas las membresías del canal. Espero te gusten los beneficios. También recuerden darle like, comentar y compartir el video. Eso ayudaría mucho al canal. Capítulo 41. La tentación y estallido. Naruto no sabía qué pensar. Sus manos se movieron solas, para tomar la banda de las manos del guerrero definitivo. ¿El clan Uzumaki? ¿Enseñanzas del clan? ¿Del lado de la familia? Este hombre tenía una banda, con exactamente el mismo logo de la chaqueta que le dio el tercer Hokage, cuando era niño. Tenía muchas preguntas, pero no podía decir ni siquiera una sola palabra, su garganta se había cerrado, por el mar de emociones, que no lo dejaba decir nada. Él se quedó un largo rato, acariciando con cuidado el metal viejo y oxidado de la bandana, el logo del remolino casi parecía salir del metal. Cuando sintió sus emociones apaciguarse, por fin pudo hacer su pregunta. ¿Vengo de un clan? Shou levantó una ceja por una pregunta como esa, ¿no lo sabes? Estás usando sus colores, apuntó al logo de la pulsera en su muñeca, que hace mucho tiempo esa chica muda le hizo, inspirándose en su viaje chaqueta, y también a la bandana de su frente, incluso usas el emblema de Konoha. Esa última palabra fue escupida por veneno. ¿Konoha? ¿Acaso en su aldea ya sabían que el emblema que llevó toda una vida en su espalda tenía un significado? Konoha fue el supuesto aliado más importante de nuestra aldea, vaya mentira, solo querían nuestros secretos y sangre, incluso Mito-sama fue dada como si fuera una recompensa. Una de las Uzumakis más importantes, y puras reducida a solo ser una esposa trofeo. Gruñó con furia y odio hacia una de las aldeas, que solo los usaron. Mito-sama. El chico trataba de ordenar sus ideas, pero no le era fácil. Nosotros venimos de una familia de guerreros, hermano, somos la cúspide que solo los demás clanes pueden envidiar, nunca nos cansamos, nunca nos detenemos y viviremos 5 veces más que cualquiera, somos mejores. ¿No te lo has preguntado? ¿Por qué tu chakra fue difícil de manejar? Es porque tienes demasiado, tu resistencia, tu factor de recuperación, tu energía es la esencia de nuestro clan corriendo por tus venas, aunque es una lástima, que ninguno de nosotros haya heredado el cabello rojo, dijo con una sonrisa burlona, mientras pasaba su mano por su largo cabello oscuro. ¿Cabello rojo? La imagen de uno de sus padres con cabello rojo, hizo que Naruto pasara su mano por su propio cabello, ¿tú lo sabes? ¿Sabes de mi clan? ¿De mis padres? Naruto miró casi con desesperación, al que alguna vez fue su enemigo, necesitaba respuesta y al parecer él era el único que las tenía. ¿Tú sabes quién soy yo? Sí. El chico apretó su mano contra su pecho, su corazón latía tan fuerte que parecía que saldría de su pecho. Tantos años en su niñez, desde que tuvo memoria le preguntó al Sandaime. ¿Quiénes eran sus padres? Esa respuesta siempre le fue negada, diciendo que solo sus padres fallecieron en el ataque del zorro de las 9 colas. Eso hizo que un resentimiento fue creciendo poco a poco pecho, pero siempre se negó a verlo. Todas estas emociones y dudas se reflejaban en su expresión. ¿Qué harás? Preguntó con calma Shou, que con una sonrisa le tendió la mano al adolescente. Él estaba dañado. Como él. Y sería su salvavidas, sería su salvador. Lo pondría de su lado. Naruto se quedó mirando lo que parecía ser una eternidad, la mano ofrecida por el guerrero definitivo, que ya no tenía esa aura amenazante. No, él tenía una sonrisa tranquila y hasta cálida. La que un hermano mayor podría tener. Ya no estarás solo. Únete a mí y te daré las respuestas que quieres, te diré quién eres y qué haces aquí, hermano. La verdad que quiso saber, desde niño estaba a solo una respuesta. Naruto sentía el peso del mundo sobre sus hombros y lentamente levantó su mano derecha. La sonrisa de Shou creció cuando el chico estrechó su mano. Ahora la extinción de los maestros era una posibilidad mucha más cercana de lo que nunca. Todo tomó un giro de 180º cuando fue tirado por el agarre del mocoso, que hizo un esfuerzo colosal en tomar su mano. La cabeza del guerrero fue sacudida, como si una montaña le hubiera caído encima, sangre bajó de su frente, al igual que la del adolescente, que, con un brillo en sus ojos azules, hizo aparecer ese bastón en su mano izquierda, y con su mano derecha aún dañada lo cerró en un puño. Yo no estoy solo. Y hay cosas que no valen el vínculo con las personas que aprecio. Tenzo. Mío. Dororo. Iunei. Yui. Mío. Sumi. Nisa. Fuko. Hiro. Agan. Soka. Tile. Mai. Katara.
Top, Azula, y todas esas personas que ha conocido, desde que llegó a este mundo, no les daría la espalda, aun si tenía que rechazar la única oportunidad en su vida, de saber la verdad. ¿Considera esto un impulso mocoso? Naruto sintió su sangre hervir y su energía dispararse a los cielos, cuando un aura roja burbujeante lo envolvió, pero a diferencia de todas las veces que se vio influenciado por el chakra del Biju, sus ojos no cambiaron ni tuvo otros cambios en su apariencia. Ni siquiera la conmoción en sus emociones. Dentro de sello, un serio Kyuubi siguió observando el desarrollo de todo. Por un momento pensó el mocoso tomaría la decisión de seguir ciegamente al guerrero, después de todo le estaba ofreciendo todo lo que quiso en su vida. La verdad. Algo que nadie en la aldea tuvo las bolas de decirle. El anciano Hokage era un cobarde. El espantapájaros nunca le interesó lo suficiente al parecer. El sabio de los sapos, solo era otro pedazo de basura que evitó la responsabilidad de cuidar al hijo de su mejor estudiante. Todas esas personas eran escoria para él. Y ahora estaba la primera persona, en toda su vida que le ofrecía la verdad. Nunca dejas de sorprenderme, mocoso. Con una sonrisa peligrosa, el zorro de las 9 colas estaba impaciente de ver cómo se desarrollarían las cosas. Gracias Kyuubi, ahora no era momento de demostrar su valor y orgullo, su oponente estaba a una escala que jamás pensó ver, no se había sentido tan inquieto y enojado desde su primera pelea con Orochimaru. Así que has tomado una decisión. Shouk apenas se mostrara afectado por la sangre que bajaba de su frente. Temo que si hermano eres un tonto muchacho. Esa aura de calma y paz se quebró para dejar una oscura y fría. El guerrero definitivo pisó fuerte, al acercarse el chico con las intenciones de romper su cuello. Has elegido la muerte. No, elegí hacer lo correcto. El cuerpo del gigante por un momento se quedó quieto, hasta que se escuchó un tronido que pudo escucharse en todo el campo de batalla. Su expresión se vio oscurecida por su cabello. Me decepcionas. Oh mierda. Naruto tuvo que ver cómo la masa muscular de su oponente crecía hasta el punto de ser grotesco, el sudor que bajaba por cuerpo se volvía vapor en menos de un segundo. El chico fue solo una pequeña sombra ante el crecimiento del guerrero definitivo, que había alcanzado los 3 metros, y su físico dejó de ser definido y abultado, para ser algo grotesco. Pero todo ese cambio se detuvo, en cambio una nube de vapor hizo que su cuerpo no se pudiera ver. A la defensiva, el chico ninja esperó a que la nube de vapor se fuera, y cuando se disipó, sudó frío al darse cuenta que su oponente no estaba detrás de ti. El aviso del Biju hizo que Naruto se diera la vuelta y levantara sus brazos, que apenas lograron bloquear un golpe, que hizo que todos sus huesos vibraran. Ni siquiera pudo verlo, cuando se dio cuenta que había desaparecido de nuevo. Agáchate. El Uzumaki no dudó en hacerlo, evitando un puño que por poco le arranca la cabeza. Golpea con toda tu fuerza en un ángulo de 75 a tu derecha. Arrastrando la tierra bajo sus pies y desencadenando una fuerte ventisca que lo impulsó, Naruto dio un grito de esfuerzo cuando su puño impactó contra el estómago de Shouk, que había intentado darle una patada. Eres grande, mi amigo. Gritó en su mente el rubio por las predicciones del zorro, que le estaban ayudando a contrarrestar la velocidad cegadora del gigante, que retrocedió por ese golpe que dejó una marca en su estómago. No te pongas cariñoso, es un juego de niños para mí seguir su velocidad, créeme, el Yondai me lo era mucho más. Tienes que contarme todas tus historias, zorro. Solo si sobrevives, salta. Naruto saltó tan fuerte como pudo, pero el Biju no era el único que puede predecir movimientos. Shouk saltó para tomar la pierna al chico y girar como un tornado, para lanzarlo contra el suelo en un doloroso golpe. Naruto se estrelló contra el suelo, dejando un cráter, el cuerpo rebotó por el duro golpe, podía sentir como los huesos de sus espaldas se fisuraron y casi rompiéndose. Ni siquiera pudo golpear el suelo, cuando a su lado apareció Shouk. Aún no acabó. Él fue un borrón de velocidad, cuando le dio un poderoso golpe en la boca del estómago al joven Uzumaki. ¡Auk! El aire abandonó sus pulmones, cuando sus costillas reventaron en pedazos, y sus órganos internos se rasgaron, por el puño que golpeó su estómago. La fuerza fue suficiente, para mandarlo a volar por todo el campo de batalla, entre los soldados que dejaron de pelear, al ver cómo el pilar naranja se terminó estrellando, contra los muros de Ba Sing Se. El impacto fue demoledor. Aturdido y sin aire, Naruto salió del muro, levantando la mirada vio que Guerrero ya estaba frente a él, perdiendo su silueta delgada y extraña, para volver a como era antes. ¿Por qué me haces hacer esto, hermano? Shouk se quedó solo mirando, esperando que el Uzumaki se pusiera de pie.
Naruto se tambaleó, sus piernas se acalambraban, no las podía controlar, al final no pudo seguir intentando, cuando fue empujado contra el muro de Ba Sing Se. Podemos vengarnos, yo sé de una forma de volver a las naciones elementales que... Naruto levantó la mirada de inmediato, sorprendido por esa revelación. Yo soy la llave que necesitas, hermano, pero, ¿queremos hacer lo mismo? ¿Qué demonios quieres de mí? Preguntó como pudo, el solo respirar era un dolor insoportable. Hazlo hablar, haz tiempo. Discretamente Kyuubi estaba mandando su chakra, curándolo lo más rápido que podía, preparándose para desatar más poder, cuando el cuerpo de su carcelero esté listo para soportar la carga. Esperaba que hubiera tiempo. Shou tomó el rostro de Naruto, e hizo que lo mirara a los ojos. Ahora mismo nosotros podemos traer la paz a este mundo, asesinando a los dobladores y hacerlos desaparecer de la faz de la tierra, haremos de este, un mundo limpio y purificado para que podamos comenzar de nuevo. Suena sencillo, se burló el adolescente, que gruñó por la presión alrededor de su cuello. Una vez logremos eso, nos vamos a fortalecer, yo te enseñaré a ser fuerte como yo, comenzar nuestros clan de nuevo, devolver la vida a un clan glorioso, que fue erradicado por el miedo y envidia de todas esas naciones. ¿En serio? ¿Quieres vengarte ahora? ¿No pasaron ya muchos años? La respuesta de Shou fue un duro golpe a su rostro, que le arrancó varios dientes. ¿Quieres jugar al Pacífico ahora? No tienes idea de lo que ellos nos hicieron. ¿Cuántos hombres, mujeres y niños fueron asesinados por nada? Él como la aldea que tanto valoras. No hicieron nada. Nada para evitar que nuestra gente fuera exterminada. Naruto ahogó el grito de dolor, cuando la banda de su frente fue arrancada de él, de forma brusca y dolorosa. Él hizo que levantara la mirada de nuevo. Solo para ver cómo la banda que tanto atesoraba, fue aplastada bajo el agarre del guerrero definitivo, que dejó caer el trozo de metal, para pisarlo. ¿Le eres leal a Konoha? ¿Acaso no sientes el peso de la muerte de todo nuestro pueblo? No lo sé. El grito de Naruto fue seguido de un silencio sepulcral. Todo en lo que él creía. La voluntad del fuego. Las palabras del tercer Hokage, toda la historia de la aldea. Esos valores se estaban derrumbando en solo un segundo. ¿Crees que no me duele? Shou aflojó su agarre ante esa pregunta, y expresión del chico, que parecía estar al borde de las lágrimas. Odio no saber nada. Odio que me hayan mentido tantos años. Odio el saber que la única persona que sabe la verdad quiere que haga un genocidio contra personas que no hicieron nada. ¿Asesinar a todos los dobladores? ¿Ir a su hogar solo para hacer una guerra de ellos dos contra el mundo? ¿Matar a miles de millones por los pecados de personas que tal vez ya estaban muertas? Él jamás podría hacer algo eso. Yo jamás me voy a unir a alguien como tú. El silencio fue largo, hasta que el guerrero dio un largo suspiro. Eres tan débil. Naruto sintió su cerebro sacudirse dentro de su cráneo, cuando fue golpeado en su rostro y mandado contra el suelo, para ser levantado de inmediato, y su cabeza ser estrellada contra la pared de Ba Sing Se. Te ofrezco algo más grande que tu patética vida. Shou no tuvo piedad, bombardeo de golpes al adolescente, sus puños se fueron tiñendo de su sangre, por cada golpe que rompía sus huesos. Y tú sigues apegándote a tu tonta forma de ser. Creyendo que vas a cambiar el mundo. Naruto fue tomado de su cabello, y recibió un rodillazo que destrozó su nariz, e hizo que la sangre le impidiera respirar, para después recibir un derechazo en la boca de su estómago, que le hizo vomitar sangre. No pudo caer al suelo, cuando la mano del guerrero definitivo golpeó su rostro y lo enterró en la pared. Sus ojos se estaban cerrando, la sangre no dejaba de brotar de su boca, nariz y orejas, y su cuerpo estaba atrofiado y torcido en formas antinaturales. Shou dejó de golpearlo al ver su estado, la sangre del niño había manchado su rostro y manos, su expresión se volvió sombría, al ver cómo aún en su estado. Él quería levantarse. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué peleas por estas personas? Solo porque tienes unos amigos y una aventura de cuento, ¿ya estás dispuesto a darle la espalda a tu familia? Naruto se arrastró, hasta apoyarse en la pared, y empezar a levantarse, sus ojos brillaban en rojo, mientras sus huesos se iban acomodando, y sus heridas sanando lentamente. Un aura burbujeante de una cola empezó a envolverlo. El Kyuubi. Madre me contó de él, tienes el legado de Mito-sama, y lo usas para defenderlos. La mirada del guerrero definitivo, era solo de decepción, al ver la mirada de desafío del Jinchuriki. Naruto cargó en su mano derecha un segundo futón Rasengan, más grande y poderoso de que lo fue el primero, con tintes morados.
Con un rugido de furia, el shinobi lanzó su ataque contra el guerrero, y su ataque estaba a punto de tocarlo. El mano del gigante desvió su ataque, de un solo manotazo su ataque salió volando de su mano, perdiéndose hacia el cielo y terminar estrellando. El estallido del Futon Rasengan iluminó el cielo y desató ventiscas solo comparadas con un tornado. Naruto no pudo moverse, cuando fue tomado de su cuello, y empujado contra el muro. El cuerpo de Shouke estaba cambiado de nuevo, esta vez su brazo derecho tuvo un aumento de masa muscular y tamaño excesivo, los músculos debajo de su piel serpenteaban, era una imagen desagradable de ver. Esto me dolerá más a mí, que ti hermano. Todos en el campo de batalla fueron testigos de la destrucción de la muralla, en el que el epicentro de todo estaba el chico ninja, que había recibido toda la fuerza del golpe, que hizo que los legendarios muros de Bashin se desmoronaran. La batalla había terminado, pero no de la forma que hubiera esperado. Su tío solo se había sentado en el suelo, con los ojos cerrados. Su objetivo nunca fue pelear contra ellos, solo hacer tiempo para que Katara y Top pudieran irse. Azula se mantuvo al igual que su hermano, en silencio, cuando su tía sacó unas pesadas esposas y encadenó al dragón del oeste. «Tienes una visita con el señor del fuego viejo asqueroso», se burló Siu, que pateó al anciano derribándolo. «Solo mírate, tanto poder y habilidad en un anciano tan patético, me das asco». Escutió con odio la general, que iba a patear el rostro de Hiro, pero fue tomada de su hombro y empujada. «Déjalo en paz». Zuko se había interpuesto en el camino entre sus dos tíos, negándose a solo ver cómo ella lo golpeaba. «¿Ahora te importa, príncipe?». Siu le dio una mirada penetrante al príncipe marcado, que le devolvió la mirada con la misma intensidad. «Es un prisionero, pero también el hermano del señor del fuego», defendió Zuko a tío, e intentó ayudarlo a ponerse de pie. «No te atrevas a tocarme». Zuko se estremeció, su tío, el amable anciano que siempre tenía una sonrisa y aura de tranquilidad, le dio una mirada y palabras tan frías, que hizo que el príncipe marcado retrocediera. Azula miró a su tío, buscando las palabras. «Tío, nosotros, yo». Él ni siquiera se molestó en mirarla a los ojos, le dio la espalda. Eso había dolido, pero no tenía el derecho de recriminarle nada. Bajando la cabeza, Azula apretó sus puños. ¿Había tomado la decisión correcta? No hay tiempo para un descanso, aún nos queda un pilar para derrumbar este puente. Siu miró a lo lejos como una de las murallas se derrumbaba, al parecer su amante se estaba divirtiendo, y las tropas podrían entrar. Pero había algo, que hizo que la general mirara a su alrededor. Había demasiado silencio en las calles. Mucho silencio. El pilar naranja, fue derrotado. «Mierda, no puede ser, Lord Naruto». Los soldados del Reino Tierra dejaron de pelear, cuando vieron el caer de las murallas, junto con la única persona que tenía una oportunidad, contra este monstruo salido del infierno. La esperanza se había ido a los suelos. Si ese chico, el primer rayo de esperanza en mucho tiempo, no pudo ganar, ¿qué podrían hacer ellos? Flashback. Los soldados habían sido reunidos. Muchos tenían dudas, después de todo sus vidas ahora eran dirigidas por un niño de 13 años que los guiaría en esta batalla, que no pintaba nada bien para ellos. La mayoría eran soldados jóvenes o retirados, que nunca estuvieron en el campo de batalla, o deseaban jamás volver a hacerlo. Ellos solo se encargaban de la limpieza, seguridad y mantenimiento de la muralla de Bashin-se. Pocos eran lo que estuvieron en la guerra, y esos pocos no le hacía gracia que ahora un niño se levante entre ellos, para dirigirlos en la batalla. Escoltado por los agentes Dai Li, Naruto miró a todos los soldados ante él. Sus miradas de dudas y rechazo. Dando un profundo respiro, el adolescente dio un paso al frente. «Yo soy el pilar naranja, seguro han oído de mí, seguro es decepcionante verme en persona». Se burló de mí mismo, era la primera vez estaba ante la atenta mirada de tantas personas. ¿Es cierto? ¿Eh? Él ladeó la cabeza por la pregunta repentina, de uno de los soldados. «Es cierto que puedes clonarte en miles. Destruir montañas con tus manos. Usar magia. Puedes hacernos ganar esta batalla». Los gritos de los soldados fueron fuertes, buscando respuestas de todos esos mitos, que pasaron de boca en boca por todo el continente. Todos ellos deseaban que esos rumores fueran ciertos, que él dijera que con sus propias palabras. «Voy a ganar». Todos los gritos pararon, cuando vieron confundidos como el niño sacó un kunai, y ante la mirada de todos, se cortó la palma de la mano. «Soy solo un humano». Todos vieron la sangre gotear del corte de su mano, sangre roja como la de ellos, gotear de alguien que creían que era más que solo un humano.
Naruto no negaría que todo el reconocimiento y cariño que ganó en este mundo era gratificante, el sentimiento de tener la fe de tantas personas en él, era mucho. Pero, también hacía que se crearan expectativas demasiadas altas, que temía no poder lograr cumplir. Tenía que ser franco, pensar como el líder que estaba obligado a ser, para todos estos soldados ante él. Soy como cualquiera de ustedes, también tengo miedo, admitió con sinceridad, sabiendo quién estaba al otro lado de la montaña, y ahora sin contar con el apoyo de cualquiera de sus amigos. Allá afuera, está la única persona en el mundo que puede matarme de un solo golpe. El pánico no se hizo esperar. Si el pilar naranja lo decía, que el monstruo que está del otro lado de la muralla era capaz de hacer eso, ellos no tendrían la menor oportunidad. Allá afuera hay miles de soldados. Nos superan 1 a 50. Tienen máquinas. Tienen experiencia. Tienen todo a su favor. Podemos huir. Hay pasajes que nos llevarán lejos de aquí. No tenemos que pelear. Es cierto. Silencio. Todos los murmullos de los soldados fueron silenciados por el poderoso grito de uno de los agentes Daily, que sentía su sangre hervir de furia por la cobardía de sus soldados. Aquellos que se atrevan a desertar ahora serán ejecutados. Todos los Daily estaban en la misma página, de acuerdo con el primero de sus hombres, llegar hasta el extremo de ser necesario, para que estos hombres vayan a combatir. Sin embargo, al ver las expresiones de varios de los soldados, ya estaban preparando sus manos cubriéndolos de piedra, para dejar en claro, que los que ellos dijeron, no eran palabras vacías. El temer a la nación del fuego, sería el menor de sus problemas. No es necesario, pero, antes que empezara la batalla entre los maestros tierra, todos se detuvieron cuando vieron al adolescente levantar su mano. Aquellos que quieran irse ahora, pueden hacerlo, no habrá castigos para nadie, pero está bien. Mirando sobre su hombro a los agentes que lo servían, el chico ninja negó con la cabeza. ¿A quien no le gusta la idea de huir? Podemos darnos media vuelta y correr, alejarnos del conflicto. Los soldados se quedaron en silencio, escucharon al adolescente, que seguía de pie ante la mirada de todos ellos. Yo lo hice una vez no hace mucho, era la primera vez que estaba en una misión real, y estaba tan emocionado, pensando que el mundo era mío, era tan arrogante e incauto. Cuando apareció el primer enemigo real, sentía que me orinaba en los pantalones, tenía tanto miedo, me quedé paralizado, con la idea de escapar ante la menor oportunidad, pero recibí una herida de un arma con veneno. Si no hubiera sido por mi sensei, ahora estaría muerto. Nunca olvidaré ese día, el mundo era mucho más grande y aterrador de lo que jamás pensé, me sentía tan inútil, mis compañeros de equipo reaccionaron y lucharon, yo solo me paralicé y quise huir. El pilar naranja que ustedes tanto adoran, hace 2 años era un niño bocón y cobarde, eso no lo negaré. La mirada de los soldados solo reflejaba decepción, el ver cómo uno de los pilares de esperanza les decía esto, fue un balde de agua fría de realidad. Pero, todas esas miradas volvieron a levantarse, cuando el niño levantó su mano derecha ensangrentada, con una mirada que ahora ardía con una chispa especial. Ese día hice una promesa. Que jamás volvería a tener miedo. Que jamás dejaría que el enemigo viera el temor en mis ojos. Que jamás volvería a huir. Sé lo que sienten, y los entiendo, pero, una vez que estás ante el enemigo deben de tomar una decisión. Te levantas y luchas o huyes para siempre. Esas palabras resonaron en los soldados. Que aún seguían ahí, todos los que habían pensado irse, se habían detenido, para escuchar las palabras del pilar naranja. La nación del fuego les ha quitado mucho, pueblos, granjas, familias, padres, madres, hermanos y hermanas, y no se detendrán con solo derribar estos muros, ellos jamás pararán, hasta que solo queden ellos. Tomándose un tiempo de respirar profundo, Naruto levantó la mirada para ver el cielo. Era un bello día, que sería arruinado por la inevitable batalla. Y será así a menos que los paremos. Sé que pido mucho, incluso un suicidio, pero no es así cada batalla. No siempre nuestra vida está en riesgo por pelear por lo que amamos. El peleo por Iruka Sensei. El equipo 7 peleó contra el demonio de la neblina, por su maestro. Sasuke peleó por él, contra Aku, él salvó su vida. Una deuda que hoy en día deseaba pagar. Él lo dio todo para pelear contra Orochimaru, defendiendo a Sasuke y Sakura cuanto pudo. Pelea contra Gaara, para salvar la vida de sus camaradas. Hacerle frente a Kabuto, para defender a Tsunade Senju. Peleo por sus ideales. Por sus camaradas. Por estas personas. ¿Qué clase de Hokage sería en el futuro si les diera la espalda ahora?
Ellos están afuera, y nosotros aquí, la única barrera que se interpone para las personas inocentes de este pueblo, ... Yo voy a pelear, no por la gloria, ni por la victoria, ni mucho menos por ganarme el respeto de ustedes, lo haré porque es lo correcto, y si debo de luchar solo, que así sea, porque no voy a huir, no voy a retroceder, ese es mi camino. El silencio fue largo entre los soldados. Los cientos, no, miles de maestros tierra y soldados que se quedaron en silencio, procesando las palabras de su líder. Naruto miró la expresión de duda aún en ellos, él había abierto su corazón, sacado todo y decir las mejores palabras que pudo pensar, para tratar de convencerlos, pero al final ellos tomaban la decisión final. Y nadie dio un paso al frente. Dando un suspiro de resignación, Naruto se dio media vuelta, al parecer tendría que ser él quien dé el primer paso. Golpe o tal vez no. Golpe. El adolescente se detuvo, cuando escuchó el repetir, de una bota golpear contra la tierra. Golpe. El solitario golpe se transformó en varios, fue cuestión de segundos, para que ese ruido se escuchara en toda la ciudad. Golpe, golpe, golpe. La mirada de Uzumaki se iluminó, al ver a todos los soldados pisar con fuerza. Ya no había duda en sus expresiones. Había temor, pero también algo mucho más importante e invaluable. Miradas de determinación y voluntad de piedra, que hizo que las pisadas de todos esos soldados sacudieran la misma tierra. Ese es mi camino. Ese es mi camino. Ese es mi camino. Ese es mi camino. Los gritos de todos los soldados eran iguales, que estaban listos para ir a la batalla, que siempre Bashin había buscado evitar. Era hora. No maestros, maestros tierras, todos peleando por la misma causa, bajo la misma causa, siguiendo incluso en la muerte a su guía, todos seguirían al pilar naranja hasta el final. Con una sonrisa Naruto levantó su mano derecha y formando un puño lo apuntó al cielo. Era hora. Fin de flashback. Shou miró con decepción el cuerpo maltrecho del adolescente a sus pies, todo brillo del chakra de la bestia con cola desapareció, la igual que ese brillo de voluntad de fuego en sus ojos. ¡Qué desperdicio! Era una pena, tener que teñir sus manos, con la sangre de un hermano de su clan. El intento de tener su mejor golpe con sus brazos, pero ambos brazos fueron rotos como ramas secas y su pecho abierto en un baño de sangre, que dejaba sus costillas expuestas, y su pecho ensangrentado aún se movió un poco. Respiraba. Aunque no por mucho. Levantando su pie, el guerrero definitivo iba a acabar con la vida del niño. Golpe sin embargo, se detuvo, cuando una roca se rompió en su cabeza. Lentamente se dio la vuelta, para mirar sobre su hombro, lo poco que quedaba del ejército del Reino Tierra, habían abandonado la batalla contra el ejército de la Nación del Fuego, para solo centrarse en un objetivo. ¡Ah! El grito de guerra de todos esos soldados, se escucharon hasta el punto más remoto del planeta, que fue testigo de cómo cientos de soldados y maestros tierra, corrieron en contra del guerrero definitivo. Que solo levantó una ceja. ¿Por qué? Se preguntó a sí mismo, al ver cómo todos esos hombres corrían hacia él, después de todo lo que vieron. ¿Se atrevían a enfrentarse a él? ¿Aún después de presenciar su poder? Shou no se vio afectado por la lluvia de rocas que golpeaban su cuerpo, cada roca se rompía ante el contacto con él, como un pilar de acero se mantuvo quieto, esperando impaciente la llegada de los soldados. Cuando el primer soldado estuvo a pocos metros de él, los ojos del guerrero se abrieron en shock, cuando escuchó el temblar de la tierra bajo sus pies. No, no bajo sus pies. El guerrero marcado observó incrédulo el surgir de un agente Daily, que tomó el cuerpo del pilar naranja, e intentó escapar con él. El gigante no lo permitiría, no podía dejar cabos sueltos. Para su desgracia, el suelo bajo sus pies se hundió, y decenas de soldados se arrojaron sobre él, todos ellos lo atacaron con sus puños rodeados de roca, con sus lanzas e incluso a puño limpio. Todos ellos lo dieron todo, para detener al monstruo de las 4 naciones. El agente Daily, no dudó en tomar a su líder y correr con él en sus brazos, para adentrarse en la ciudad de Bashin-se. Mientras tanto, Shou surgió entre todos esos soldados que intentaban detenerlos, sus puños se tiñeron de rojo, cuando aplastó las cabezas de todos esos hombres, pero por cada uno que mataba, otro tomaba su lugar. ¿Por qué? Él no lo comprendía, tuvo que ver cómo estos soldados y maestros tierra intentaban todo, desde crear barreras de roca, tratar de enterrarlo vivo, incluso solo empujarlo para detener su avance hacia Naruto. ¿Por qué lo siguen intentando? Ese es mi camino. De los últimos soldados que quedaban, formaron una barrera humana, para empezar a empujar al guerrero, que para su sorpresa no podía avanzar un solo paso. Ese es mi camino.
El esfuerzo fue colosal para todos esos hombres, que enterraban sus pies en el suelo, y empujaban a su oponente fuera de las paredes de Ba Sing Se, apoyándose mutuamente entre ellos. La fuerza unida entre maestros y no maestros fue una muralla, que no dejaría pasar a este monstruo. Ese es mi camino. Ellos no dejaban de repetir esas palabras de aliento. No podían parar ahora. No luego de ver cómo su líder fue el primero en pelear, y darlo todo hasta casi morir, en manos de este monstruo. Aun si no lograban nada, por poco que sea el tiempo, tenían que darlo todo. No retrocederían. No cederían. Como una montaña ellos prevalecerían hasta el final. Por el chico que les dio el valor, de pelear por defender a su pueblo, su hogar, sus familias. Todos ellos gritaron desde el fondo de su corazón, dándolo todo, para empezar a empujar al guerrero definitivo, fuera de las murallas. Cada paso que ellos daban, parecía retumbar el suelo bajo sus pies, maestros tierra y no maestros, unidos para poder ganar al menos un segundo de tiempo, el darle una segunda oportunidad al pilar naranja. Para que algún día, en una revancha poder vengarlos, asesinando a este monstruo. El rostro de Shouke se oscureció, cuando sintió sus pies ser arrastrados hacia atrás. Estaba retrocediendo. Estaba siendo superado por estos sucios maestros y soldados. ¿Acaso sus voluntades eran más fuertes que las de él? Fuera de mi camino. Los maestros tierra y pocos soldados sintieron sus huesos ser rotos como cristal, todos murieron en el acto por un estallido de fuerza bruta, que agrietó el suelo bajo sus pies, todos sus cuerpos cayeron hechos pedazos a la distancia. Respirando con pesadez por desatar su furia, Shouke entró a la ciudad amurallada, y con solo dar un golpe al aire con su mano derecha, desencadenó una onda de chaqueta, que terminó derribando varias casas que no pudieron soportar la presión. A la distancia, el agente Daily tuvo que crear un domo de roca que lo protegiera a él y al adolescente herido. La onda de choque fue algo inesperado, pero no tenía que detenerse ahora, debía de... El domo fue roto en pedazos. Con su mano derecha en alto, Shouke le dio una mirada mortal al maestro tierra, que se puso de pie ante él. No lo toca. El maestro tierra no pudo terminar, cuando fue tomado de su cuello y levantado del suelo, sus pies se agitaron con desesperación por la presión en su cuello, bajo un agarre de hierro que con un solo movimiento rompería su cuello como una rama. Han perdido, todos ustedes, dijo con sequedad el guerrero, que miró a los ojos al agente Daily. No, nosotros ganamos. Él le dio una sonrisa de orgullo. El objetivo nunca fue ganar, fue solo ganar tiempo. Los ojos del gigante sondearon la zona. Ahora mismo estaban en el centro de la ciudad, decenas de casas y edificaciones, todo eso, sin una sola persona a la vista. El pilar naranja lo dijo, él dijo, que moriría por nosotros, por esta gente, algo que tú, la nación del fuego, nunca lo entenderá. Esto solo era un pueblo, solo tierra y ladrillos. Al final todo podía ser reconstruido en otra parte, en otro lugar. Lo más importante siempre fueron las personas. A kilómetros de distancia, lejos de la cuidad de Ba Sing Se. Un gran número de personas se estaban movilizando, ricos y pobres por igual, todos ellos eran movilizados bajo la guía de varios clones de sombras del pilar naranja, que eran quienes cargaban las cosas más pesadas como equipo médico y comida. No muy lejos de ahí, los estaban esperando barcos a la orilla del mar, varios barcos, tripulados por varias de las guerreras Kyoshi, que tenían la misión de llevar a estas personas a su isla y darles asilo hasta que todo se haya calmado. Vamos, Yoru, uno de los tantos clones, estaban ayudando a tirar de una carreta, donde iban varias madres con sus hijos pequeños. No dejes de avanzar, falta poco. ¿Crees que todo está bien?, preguntó preocupada la adolescente muda al clon, que le dio una sonrisa brillante. Solo importa que ustedes estén bien, siempre importó solo eso, Naruto. Uno de los tantos clones se detuvo, cuando escucharon la voz Suki, que corrió hacia uno de ellos y al azar tomó uno. Tienes que venir. Ella no esperó una respuesta y lo arrastró con ella, hasta uno de los barcos. Hace unos días llegaron dos guerreras Kyoshi, iban a ir a verte hoy, pero surgió todo esto. Wow. Tranquila, solo dime qué pasa. Ellas necesitan verte, urgentemente. Suki había bajado hasta una de las habitaciones, y abrió la puerta. La mirada de Uzumaki se iluminó al ver sus dos maestras, las que les enseñó lo básico para pelear. Las gemelas Yui y Yui. Ambas hermanas no le devolvieron la sonrisa con tanto entusiasmo como el chico. Naruto había notado, ellas se veían cansadas, sombrías y muy serias.
Eres difícil de encontrar, niño, lo escucho seguido. Veo que aún no pierdes tu entusiasmo. Con una sonrisa pequeña, la gemela mayor se acercó al niño y lo abrazó contra su pecho. Es un milagro ver que estás bien. Sí, lo estoy. Algo confundido, el chico devolvió el abrazo. Pensamos que ya te habías encontrado con él. La gemela menor fue más distante, cruzada de brazos. Es lo mejor. No entiendo, ¿te refieres a Shouk? No digas ese nombre tan pronto. Como ambas hermanas escucharon ese nombre, sintieron el correr del miedo por su sangre, pero también notaron la expresión de confusión del niño. ¿Tú no lo sabes? ¿Saber qué? Compartiendo una leve mirada, ambas hermanas bajaron la cabeza y lo dijeron todo. Lord Naruto hará de este mundo un lugar mejor. Poco a poco el maestro Tierra fue perdiendo el aliento y su vida, bajo el agarre del gigante que se volvía más apretado a cada segundo. ¿Por qué? ¿Por qué luchas por alguien como él? Porque creo en él. En un tronido el cuello del maestro Tierra fue roto, y su cuerpo quedó colgado en la mano del guerrero, que, con una mirada aburrida, lanzó el cuerpo a un lado como si fuera solo basura. Bajando la mirada, se quedó mirando un largo rato el rostro del adolescente moribundo. Notó que sus heridas se iban cerrando, y sus huesos acomodando de nuevo. Él se levantaría, pelearía, sin importar cuántas veces lo golpee, cuántas veces rompa sus huesos, él se pondría de pie y seguiría luchando por ellos. Su persistente voluntad era digna de un Uzumaki. Uzumaki Naruto, fuiste un gran rival, y por eso jamás te voy a olvidar. Arrodillándose e inclinándose, rodeó su enorme mano alrededor de su cabeza, para aplastar su cráneo y darle una muerte rápida. El tener que matar a un hermano de su clan. Su madre se avergonzaría de él. Estrechando su mirada, él iba a hacerlo, o al menos eso iba a hacer. Tuvo que mover su mano derecha, bloqueando una estaca que piedra que iba directo a su rostro. La mirada del guerrero era de decepción, al ver a la pequeña maestra Tierra, que lo enterró vivo hace un tiempo, y no venía sola. A su lado estaba esa maestra Agua, que tenía a su alrededor 2 anillos de agua. Por un momento Shouk anchó sus ojos con sorpresa, su cabeza fue empujada hacia atrás cuando un proyectil golpeó su rostro. A la distancia, un serio Sokka volvió a cargar su arma, al ver que ese monstruo aún se mantenía de pie. Levantando la cabeza, Shouk dejó ver la ligera línea de sangre bajar de su frente. Con curiosidad sacó la bala encallada en su frente, apenas había logrado perforar su piel. Finalmente, el último en llegar fue el avatar, que aterrizó con suavidad junto a sus amigos. Todos ellos juntos se quedaron mirando al guerrero marcado, que solo negó con la cabeza. ¿Que esa mujer no se encargaría de ustedes? Gruñó con fastidio, mientras se ponía de pie. Aléjate de él. Tob levantó una estaca de piedra y la lanzó contra el Gigants, antes que pudiera tocar a Naruto. Pero, él ni siquiera se molestó en esquivarlo. La roca se rompió en pedazos al golpear su pecho. Pisando el estómago del Uzumaki, Shouk hizo que todo ataque contra él se detuviera, por temor de poder dañar a su amigo herido. Ustedes lo aprecian, ¿verdad? Preguntó con frialdad, mientras pisaba con más fuerza, sacando un quejido del chico ninja. Dije que lo dejes. Top tuvo que ser detenida por Katara, que la sostuvo de su hombro para que no avanzara. Si Naruto no pudo contra este monstruo, ellos tampoco tenían muchas posibilidades de hacerlo. Ustedes han convivido con él, divirtiéndose con él, han formado un gran vínculo. Te dijimos que lo dejes. Los ojos de Aang brillaban con intensidad, al igual que las marcas de flechas en su cuerpo. Él sostenía su bastón entre sus manos con fuerza, liberando una ventisca que se arremolinaba a su alrededor. Ustedes no lo entienden, jamás lo entenderán. Esta guerra solo demuestra que ustedes deben de desaparecer. Miren allá afuera. Todo esto fue causado por los maestros, que creen que pueden hacer lo que quieran, enviando a su propia gente a batallas sin sentido. No le importa el daño colateral, no les importa la vida de nadie más que las suyas. Nosotros no hemos hecho nada. Pero lo harán, al final todos ustedes lo harán. Si no hacemos lo que ustedes quieren, nos obligan a hacerlo. En toda la historia, tierra, agua, fuego, viento, hemos vivido en sus sombras, pagando muy caro sus disputas. Ahora es nuestro turno de estar por encima de todos los demás. ¿De qué se trata esto? ¿De una revolución? Se burló Sokka por las palabras del guerrero. Sentía el odio y furia detrás de sus palabras. Al escuchar la pregunta del adolescente, Shouk tuvo que sonreír, una sonreía peligrosa que hizo que todos tuvieran un escalofrío. No una revolución, un renacimiento. Aang temía el preguntar qué pasaba por la cabeza del gigante, que no dejaba de sonreír.
Cuando la humanidad toca fondo, solo queda el borrar y comenzar de cero, como un dios que alguna vez vino y nos creó. Yo voy a borrarlo todo, para que un nuevo mundo empiece, un mundo sin maestros elementales. Ellos no podían creer lo que escuchaban. Estás hablando de un genocidio. Acuso horrorizado Sokka por una idea como esa, acabar con todos los maestros dobladores. Nada mejorará a menos que se hagan grandes sacrificios, y no temo hacer lo que sea para lograrlo. Su pie se apretó contra el pecho de Naruto, que, de un momento a otro, fue rodeado de una capa burbujeante de chakra rojo. Todas sus heridas se iban cortando en segundos, y poco a poco iba recobrando la conciencia. Nada me detendrá. Todo fue cámara lenta para el equipo Avatar, que no pudieron hacer nada, cuando toda la ciudad se sacudió, cuando el puño del guerrero definitivo bajó para golpear con una fuerza descomunal el rostro de Naruto. En una explosión de pura fuerza bruta, el suelo debajo de ellos se estremeció y hundió, y la onda de choque fue lo suficientemente fuerte, para romper las ventanas a 100 metros cuadrados en pedazos. El cuerpo de Naruto, terminó cayendo a las cuevas subterráneas de la ciudad, para terminar, siendo enterrado bajo los cristales de la cueva. El silencio fue sepulcral. No, Top cayó de rodillas, sus manos y pies se clavaron en el suelo, toda su concentración fue a un solo punto. No. Lo que alguna vez fue el latido tan fuerte como una bestia, y a la vez armonioso para la pequeña maestra tierra, se habían detenido. Ya no podía escucharlo. Katara, Sokka y Aram, al ver cómo Top se quedó en el suelo, de rodillas y con su cabello ensombreciendo sus ojos, no tuvieron que preguntar qué pasó. Ya, no te puedo sentir, murmuró con una voz quebrada. Sus manos y pies se arrastraron contra el suelo, sus dientes se apretaron y las lágrimas empezaron a deslizarse por sus mejillas. ¿Es la primera vez que pierden un amigo? La pregunta de Shouk había desatado la furia de la bandida ciega. Te voy a matar. Las lágrimas que bajaban de sus ojos no se detenían, como tampoco la rabia que hacía hervir su sangre. Top golpeó sus manos contra el suelo y una capa de tierra rodeó sus manos, y la tierra subió hasta su cintura, como una bala. La chica salió disparada contra el guerrero definitivo. Que no se molestó en ponerse en guardia, cuando todo el equipo Avatar se lanzó al ataque contra él. Eres un tonto muchacho, gruñó el zorro de las 9 colas, que veía el cuerpo maltrecho del mocoso flotar ante él. Toda su prisión se volvía más oscura y pequeña por cada segundo que pasaba. Él estaba a las puertas de la muerte. Su corazón se había detenido, y su cabeza casi arrancada de su cuerpo por ese golpe demoledor. Naruto no dijo una palabra, estaba en blanco, solo flotando en el agua con una mirada vacía en sus ojos. Su oponente era demasiado poderoso, todo el entrenamiento y esfuerzo simplemente no era suficiente. ¿Por qué? ¿Por qué siempre había alguien que le recordaba la amarga realidad de lo débil que era? Intentemos con 2 colas, es lo que puedes soportar sin perder el control, o peor aún morir por el chakra corrosivo. Aún no estás preparado para soportar más que eso. Mientras él hablaba, se estaba encargado de reacomodar los huesos rotos y todo el daño. Si no fuera porque es un Uzumaki, su carcelero ya hubiera muerto. Naruto se levantó lentamente, se sentía demasiado desorientado, aún en su propia mente. El único consuelo que tenía, era que sus clones habían llevado a todas esas personas a los barcos de las Kyoshi. Aún en el borde de la muerte, ¿te preocupas por ellos? El Kyuubi podía escuchar y ver los pensamientos del mocoso, pocas cosas se escapaban de él, su conexión mental se fortalecía más cada día. Se parece demasiado a ti, Jiji, cada día se acerca más a ser como tú. Sonriendo el zorro cerró los ojos y se concentró, la batalla aún no acababa. Pero, antes que algo más pudiera suceder, todo el espacio mental se sacudió. Las mentes del Jinchuriki y Biju se agitaron como el mar en una tormenta, por la llegada de los recuerdos de un clon. Todos fueron asesinados. Naruto, el clon al otro lado de las montañas, había desaparecido, por solo escuchar las duras palabras de sus maestros Kyoshi, que le dijeron la verdad. Toda la verdad. Fue Shouk. La prisión se sacudió, como si el peor terremoto de todos los tiempos se hubiera desatado en la mente de Naruto, que solo se quedó de pie en el medio de las cloacas, que empezaron a teñirse de rojo. El zorro de las 9 colas hizo que sus colas se extendieran y pasaran a través de los barrotes. Ah. Desde la oscuridad de la prisión, se escuchó el grito desgarrador de Top. Los ojos de Naruto se desenfocaron, lentamente camino hacia los barrotes de la jaula. Las colas empezaron a rodearlo. Lo último que se vio del chico fueron sus ojos, que brillaron en rojo en la cloaca, que se volvió más oscura de lo que jamás fue. Top gritó en agonía, por su brazo izquierdo que fue roto bajo el agarre del guerrero definitivo, que la sostenía por sobre el suelo.
No muy lejos de él, estaba una herida Katara, que tenía una gran marca negra en su rostro, y sangre bajando de su nariz y boca. Un golpe en su rostro fue suficiente para dejarla tirada en el suelo derrotada. Sokka estaba cerca de ella, tirado en el suelo, sus ojos en blanco, a su lado descansaba su arma rota en pedazos. Él recibió una patada que le rompió su brazo izquierdo y su arma. Por otro lado, colgando de los escombros de madera de una casa, estaba un inmóvil Adam, su bastón fue roto, al igual que sus huesos. El guerrero lo tomó y lo colgó empalándolo, con una estaca que atravesaba su hombro derecho. La sangre seguía fluyendo, goteando de sus dedos fríos. La derrota fue aplastante. Ellos no estaban listos para un oponente de la talla de Shouk. Suéltame. Las patadas y forcejeos de Toph contra el rostro del guerrero solo eran caricias para este último, que apretó su agarre alrededor del brazo de la pequeña maestra tierra. Sus gritos de dolor fue como música para el gigante, que escuchó detrás de él a las pocas máquinas y soldados de la Nación del Fuego que aún quedaban de pie. No muy lejos de ahí, estaba Siu, escoltada por sus dos sobrinos, que quedaron en shock al ver toda la destrucción y la derrota de todo el equipo Avatar. No te preocupes, te reunirás en la siguiente vida con él, consoló Shouk a Toph, que con rabia escupió a su rostro. Al final sus sacrificios no serán vano, no temas, porque una muerte rápida será tu recompensa. Toph luchó en vano, cuando sintió la mano del guerrero tomar su cuello. Ella lo sabía, su cuello sería roto, ya podía sentir la fría sensación de la muerte abrazarla. Lo siento mamá, papá. Chicos, las lágrimas bajaron por los ojos blancos de la maestra tierra, que resignada dejó de luchar, para recordar todos esos momentos que había vivido hasta aquí, en el mejor viaje de su vida. Nuevos amigos. Nuevos lugares. Risas y diversión. Lágrimas y furia. Felicidad y tristeza. Fue divertido. Naruto, murmurando por última vez su nombre, solo quiso que todo acabara para tal vez, solo tal vez ver en la siguiente vida, y por fin poder verlo a los ojos. Si llegaba a ser ciega en el cielo, Toph se sentiría estafada. Con una sonrisa, bajó la cabeza cuando los dedos de Shouk se apretaron alrededor de su cuello. El guerrero marcado se detuvo, sus ojos se abrieron con sorpresa, cuando toda la ciudad empezó a temblar. ¿Qué es esto? No muy lejos de ahí, Siu sintió su cuerpo petrificarse, por una sensación de muerte y odio que jamás en vida pensó que sentiría. No solo ella, todo el mundo lo sentía. Nadie podía mover un solo dedo, hasta que la tierra dejó de temblar. Los ojos dorados de Azula reflejaron el inesperado pilar de chakra surgir del suelo, un pilar de energía roja y corrosiva que subía hasta perderse en el cielo. La chica retrocedió asustada, y se cubrió los oídos cuando escuchó el rugido más poderoso y fuerte que jamás haya escuchado en su vida. Todos fueron testigos, 4 largas colas hechas de esa extraña energía surgir del suelo, y empezar a destrozar todo a su paso. El mismo suelo empezó a temblar y ceder, una buena parte de la ciudad empezó a hundirse en las cuevas subterráneas de la ciudad amurallada. Shouk tuvo que soltar a la pequeña maestra tierra, cuando una de esas colas surgió del suelo debajo de él y casi le arrancó el brazo con el que sostenía a la niña. Que fue atrapada por la cola. Pero no solo ella, cada cola había tomado a los miembros del equipo Avatar, que fueron atraídos hasta un solo lugar, del que emergió un oscuro y temible ser, que hizo que todos en su sola presencia temblaran. De pie en sus 4 patas, parecía una bestia pequeña y extraña, que se podría decir tenía una semejanza con un zorro, si no fuera por su piel conformada por sangre y chakra, y 4 colar que se movían detrás de él. Naruto. Tendida en el suelo, Toph no reconocía el extraño ser, que al parecer había salvado a sus amigos, pero esos latidos, aunque ahora no eran iguales, era él, sabía que era él. El zorro de 4 colas, temblaba sin control, sosteniendo su cabeza entre sus manos, su mirada estaba fija en los adolescentes heridos a sus pies. Sus 4 colas se agitaban en todas direcciones, destrozado roca y cristales, con un rugido golpeó el suelo con sus manos varias veces. Naruto, pero la bestia dejó de moverse, al escuchar la suave y débil voz de Toph. ¿Qué es esa cosa? En el borde del enorme pozo, Siu vio a ese monstruo que al parecer protegía al Avatar y sus amigos. ¿Un espíritu? ¿Un monstruo? ¿Un demonio? ¿Es Naruto? Todas las miradas cayeron en Azula, que no había dejado de mirar al zorro de 4 colas, el temblor de sus manos reflejaba el miedo que sentía. Yo, tengo una gran carga Azula, espero nunca tengas que saber qué era esto a lo que se refería. ¿Era esto lo que en verdad era? La princesa no podía tener una respuesta a esas preguntas.
Junto a los maestros fuego, Shock pisó el borde del cráter para mirar hacia abajo, su rostro había perdido todo rastro de emociones, y sus músculos, cada músculo de su cuerpo parecía vibrar bajo su piel. Sus sentidos le alertaban del peligro que tenía al frente. Naruto en su estado, enfocó sus ojos vacíos y blancos en Top, que ni siquiera podía moverse, pero murmuró unas palabras que hizo que todo el cuerpo del Jinchuriki se tensara. Naruto, levantando su mano como pudo, la maestra tierra apuntó a la distancia hacia Shock. Fue él, murmuró con poca fuerza, su garganta le dolía por solo hablar, tragándose todo ese dolor, apretó sus dientes y puños, acaba con él. Top gritó con todas fuerzas, apuntando a la persona que los había hecho tanto daño. Shock se quedó de pie petrificado, cuando sintió la mirada sedienta de sangre y odio de esa criatura, que tenía su atención solo centrada en él. Estrechando su mirada, el guerrero hizo que su musculatura creciera y su fuerza se disparara a los cielos, con una sonrisa de ansias formándose en sus labios, le devolvió la mirada al zorro de 4 colas. Que dio un ensordecedor rugido. Monstruo contra demonio. Una nueva pelea más aterradora y peligrosa acababa de empezar. Capítulo 42. Monstruo vs demonio, Azul sudó frío cuando fue golpeada por una corriente de aire, que la empujó a ella y a su hermano contra el suelo. La misma tierra parecía estremecerse y los cielos, fueron testigos de un doloroso tronido que fue escuchado en toda la ciudad. La cabeza del zorro de las 4 colas chocó contra la cabeza del guerrero definitivo, que no pudo hacer nada para evitar ese golpe, que lo mandó a volar a la distancia, dejando un rastro de caos, casas, caminos y carretas, todo fue destruido por el cuerpo del gigante marcado, que terminó enterrado bajo toneladas de escombros. De pie en el borde del cráter, el demonio de 4 colas se mantuvo de pie, con sus orejas moviéndose cuando escuchó un chillido agudo. Él apenas se movió, cuando un relámpago impactó contra su espalda. Xiu aún tenía sus dedos calientes, al usar uno de sus ataques más poderosos contra esa cosa, aun cuando le había dado de lleno, un tiro perfecto contra su espalda. Ni siquiera le hizo cosquillas a ese demonio, que lentamente se dio la vuelta para mirarla a los ojos. Tragando el nudo en su garganta, por el miedo que recorría sus venas, Xiu dio un paso atrás y uniendo sus manos, disparó una poderosa corriente de fuego. Zuko y Azula hicieron lo mismo, pronto los 3 diferentes colores de las llamas se unieron en un tsunami de fuego, que parecía sacado del mismo infierno, que consumía todo a su paso. No fue hasta 30 segundos después, en que los 3 maestros fuego se detuvieron, y lucharon para recuperar el aliento luego de tal esfuerzo. Que no había servido de nada. Parado sobre el suelo fundido en lava, el zorro de las 4 colas se sacudió, como si solo le hubieran echado un balde de agua encima. No hacía falta decir, que los maestros fuego sintieron su corazón llegar hasta su garganta, por el miedo que hizo que se quedaran paralizados, cuando el zorro de 4 colas se lanzó hacia ellos. Fuego. Y antes que él pudiera llegar hasta ellos, el demonio recibió un disparo, de un cañón que disparó una bala de cañón, que le dio de lleno en el pecho. El proyectil lo empujó y lo estrelló a la distancia, desencadenando una fuerte explosión. No muy lejos, al otro lado del cráter, lo que quedaba de la Armada de la Nación del Fuego, apuntaron sus cañones contra ese demonio, todas las armas apuntaron contra él. Y el ataque no se hizo esperar. Arpones y balas de cañón salieron disparadas contra Naruto, que salió del cráter, para encontrarse con todos esos proyectiles, que dieron a quemarropa contra él. Xiu y los 2 hermanos, tuvieron que correr y esconderse en el gran cráter, protegiéndose de las decenas de explosiones que se escucharon en toda la ciudad. Fueron varios minutos, hasta que finalmente las municiones de los tanques de la Nación del Fuego, se terminó. Los soldados se asomaron sobre sus máquinas, que liberaban vapor al estar al rojo vivo, luego de disparar todo lo que tenían. ¿Lo matamos?, preguntó un soldado al azar, que deseaban que lo que fuera que habían atacado, esté muerto. Sin embargo, ese no sería el caso. Todos lo vieron, como entre la nube de polvo levantada por las explosiones, en un gran cráter, surgió el zorro de las 4 colas, entero y sin una sola herida. Ninguna de las explosiones ni balas, alcanzó a perforar la gruesa piel bañada en chakra rojo, todos rebotaron como si solo fueran bolas de papel contra un muro de concreto, y las explosiones de las balas de cañón, tampoco tenían la suficiente potencia para hacerle un daño real. Al final, la pequeña armada se quedó sin municiones, y se quedaron en silencio, mirando la nube de humo, ser dispersada por el movimiento de una de las colas del zorro. Que se dio media vuelta para mirarlos.
¡Oh Dios! Uno de los soldados dejó caer su lanza. Él tenía la misma expresión de horror que todos los demás soldados, que vieron cómo esa cosa levantó su mano derecha, que creció a un tamaño descomunal, como la mano de un dios que bajaba entre las nubes. El pequeño ejército no tuvo tiempo de hacer nada, cuando fueron aplastados como si solo fueran insectos. Zuko se quedó en un estado de shock. Acababa de ver cómo al menos 100 personas fueron aplastadas como si nada, aun los que estaban dentro de los tanques acorazados, terminaron aplastados hasta la muerte. La enorme mano fue perdiendo tamaño y dejó mostrar que lo poco que quedaba del ejército solo era chatarra y sangre. Sin inmutarse por los cientos de soldados, que a cabo de un solo golpe, el demonio hizo que su mano poco a poco volviera a su tamaño normal. Su atención se dirigió a otra parte. Azula y Zuko no se movieron, cuando el zorro de las 4 colas volteó hacia ellos. Con un grave gruñido, el zorro comenzó a caminar hacia ellos y sus brazos se extendieron, para tomar a cada adolescente, y uno de sus colas se deslizó por el suelo, para tomar Siu, que gritó en agonía cuando el chakra corrosivo empezó a quemarla. Los 2 príncipes también sintieron su carne arder cuando fueron tomados de sus cuellos, y Zuko, al tener sus brazos libres, lanzó una corriente de llamas que fueron directo al rostro del demonio, que no dudó en tomarlo de su rostro y lanzarlo como un muñeco de trapo. Zuko. Azula tuvo que ver cómo su hermano mayor fue lanzado, y rebotar de forma dolorosa varias veces por el suelo, para terminar, estrellándose contra unas rocas, y quedar tendido en el suelo. Su preocupación por su hermano pasó a ser propia, cuando fue tomada con fuerza de su cuello y acercada al rostro del demonio, que gruñó soltando un aliento de vapor, que revolvió el cabello del adolescente, que estaba paralizada, al ver cómo él abrió lentamente su mandíbula, que parecía crecer mostrando todos esos afilados dientes. ¿Acaso ella moriría así? ¿Su cabeza sería arrancada de sus hombros y masticada como una uva? Esto era lo que se sentía el verdadero terror. Azula nunca en su vida tuvo tanto miedo, nunca se sintió tan indefensa y asustada. Cerrando los ojos, solo podía esperar lo inevitable. Aunque, antes que el zorro pudiera arrancarle la cabeza de una mordida, un destello apareció entre ellos. Shock envolvió su mano gigante alrededor del rostro del pequeño demonio con colas, y lo estrelló contra el suelo con una fuerza que mandó a volar a Azula, y el agarre de la cola alrededor de Siu se soltará. Ambas maestras fuego fueron apartadas del camino, cuando el guerrero definitivo enterró la cabeza de su oponente en el suelo, y lo arrastró por el suelo cientos de metros, dejando una larga zanja de destrucción. Levantando al chico transformado, Shock le conectó un uppercut que sacudió la cabeza del niño zorro, que fue lanzado hacia los cielos, seguido de cerca del guerrero definitivo, que saltó con fuerza y lo siguió en el aire. ¡Malditos monstruos!, se quejó Siu, que se arrancó la armadura que seguía siendo consumida por ese chakra tóxico. Sus manos aún le ardían por solo tener un contacto directo contra esa cosa. Azula ignoró a su tía, para correr hasta su hermano mayor. Aún sentía sus piernas temblar sin control. ¿Él iba a matarla? Derrapando por el suelo, la chica se arrodilló junto a su hermano, y suspiró con alivio al ver que aún respiraba, solo algunas heridas superficiales, huesos rotos y algunos moretones. Tomándola, ella lo levantó como pudo y lo hizo sentarse, apoyando su espalda en unas rocas. Los oídos de la chica captaron un sonido extraño, y miró a su lado. Su tía tenía sus dedos apuntando al cielo, disparando varias pequeñas bolas de fuego, que estallaban en el cielo. Necesitaban de toda la caballería. Siu dejó de disparar, cuando vio a lo lejos en el horizonte, humo negro. Lo que quedaba de su ejército, como vanguardia, llegarían en cuestión de minutos. Jamás pensaría que tendrían que llegar a este punto para invadir Ba Sing Se. En caso de que la artillería no fuera suficiente, tenía otro plan. La mirada de la general bajó hasta el fondo del cráter, donde estaba el roto equipo Avatar. Con una sonrisa maliciosa, saltó para derrapar por la caída rocosa, y correr hacia ellos. Si tenía al menos a uno de ellos a punta de daga, con la amenaza de acabar con su vida, ese demonio estaría bajo su control. Él los apreciaba, aún en su estado de locura demoníaca. Lo primero que hizo fue salvarlos de una muerte inminente. Con un nuevo plan, la general ya podía saborear la victoria. Al parecer solo tendría que conformarse con el sabor, cuando una gran sombra pasó encima de ella. Pero que, la maestra fuego logró agacharse justo a tiempo, para evitar de que su cabeza sea arrancada de sus hombros por la mordida del bisonte gigante, que sobrevoló sobre ella, y aterrizó de forma protectora frente a los adolescentes heridos.
Grrrrr, con un gruñido grueso y su pelaje erizado, el gran animal no dejaría que su mejor amigo y los demás sean dañados. Maldita bestia inmunda. Furiosa, la maestra fuego iba a disparar contra esa cosa, pero su brazo fue desviado por una cola que se envolvió alrededor de su muñeca, y una mordida que casi le arranca el pulgar. Momo mordió con fuerza la mano de la general, que sacó una daga de su bolsa e iba a cortar al lémur a la mitad, pero el suelo bajo sus pies vibró, y antes que se diera cuenta, fue embestida por el gran bisonte que le dio una tacleada, quemando a volar a la mujer, que girando por el aire terminó, estrellándose entre los cristales de cueva a la distancia. Más que furiosa, vio a esos dos sucios animales interponerse en la única carta de victoria que tenían. Voy a usar sus pieles como alfombra. Se decía que las casas y mansiones de Ba Sing Se eran tan antiguas como las murallas de la ciudad. Ahora esas estructuras, que se podrían considerar como un tesoro nacional, fueron derribadas por cada choque y golpe, de los dos titánicos enemigos, que no mostraron piedad, de uno por el otro. Shou gruñó cuando las garras de ese demonio, se clavaron en la carne de su pecho, y bajaron para dejar una gran herida, de la que brotó sangre a chorros, aún con su cuerpo más denso que el acero, las garras del zorro de las cuatro colas podían cortarlo. Pero, al igual que él podía ser dañado, él podía dañarlo a él. Un rugido de dolor escapó de la mandíbula del chico zorro, cuando su brazo izquierdo fue tomado en una llave, y fue roto en un movimiento que dejó su brazo colgando de forma inútil. El chico zorro no se molestó en mirar su brazo, que se movió de forma antinaturales, para volver a acomodarse como si nada en un parpadeo. Sin embargo, ese no era el verdadero golpe que el gigante marcado le iba a dar. Naruto en su estado berserker, lanzó golpes con sus puños y colas, una lluvia de cientos de golpes en pocos segundos, que tenían la velocidad de una bala y la fuerza para destruir una montaña. Todo eso, no significaba nada para el guerrero definitivo. Que, con una habilidad innata, esquivó cada golpe, sin nunca desapartar su mirada de la del demonio de cuatro colas, que furioso por el fallo de sus golpes, dio un rugido ensordecedor que hizo que la roca bajo sus pies se hundiera y fisurara. Clavando sus pies en el suelo, Shou le cerró el hocico de un poderoso gancho, que cerró la mandíbula del demonio, que casi salió disparado hacia arriba, solo casi. Ya que fue tomado de su tobillo, y lanzado contra el suelo con tanta fuerza, que se pudo escuchar el romper de su espina dorsal, el golpe que lo hundió el suelo, hizo que la misma superficie empezara a ceder. Con su espalda curándose en pocos segundos, el zorro de las cuatro colas se levantó de nuevo y disparó su mano derecha, con sus largas garras directo a los ojos de su oponente. Que desafortunadamente para él, fue más rápido. Uniendo sus manos, Shou le dio un golpe martillo descendente directo a la cabeza de Naruto, que sintió todo su esqueleto agrietarse, por un golpe que lo hundió en el suelo y dejó un cráter aún más grande, que hizo que finalmente se termina desmoronando, por el enfrentamiento entre monstruo y demonio. Los dos oponentes terminó cayendo por el cráter que se había creado bajo sus pies, en el que había un gran río subterráneo, que tenía toneladas de agua corriendo en fuertes corrientes, que arrastraría a cualquier persona normal. Ni bien tocó la superficie de agua, aún en su estado el zorro enfocó chakra en sus extremidades para no hundirse en el río subterráneo. El zorro de cuatro colas, tenía una mirada de incredulidad cuando vio a su oponente correr hacia él sobre el agua, como si esta fuera tierra firme. No eres el único con conocimiento, hermano. Gritó con una sonrisa salvaje, casi dividiendo la corriente, corrió a toda velocidad hacia el chico zorro y le dio un poderoso derechazo que hizo que toda el agua se sacudiera. Con su cabeza retrocediendo, el zorro retrocedió, casi su cabeza había sido arrancada de sus hombros, algo que Shou quiso hacer, si no fuera porque del mismo cuerpo del pequeño demonio, surgió otra copia de sí mismo, conectado a su propio cuerpo. Es una broma. Shou no pudo evitar ser golpeado en la cara por el segundo par brazos de su oponente, que como si fuera una masa de plastilina, volvió a tomar forma y se lanzó contra él. Dando un salto, el zorro hizo que sus manos crecieran a proporciones gigantes y aplastó a su oponente como si fuera un mosquito. Sonriendo, pensó que se acabó. Su sonrisa solo duró un segundo, antes que se borrara, cuando sus manos de chakra estallaron en pedazos, dejando ver aún más que enojado Shou. Me estás subestimando, hermano. Con un grito de guerra, el guerrero definitivo rompió la velocidad del sonido al correr contra el chico zorro. Que, rugiendo, también corrió contra él. El agua se agitaba como el mar en una tormenta. El choque fue inevitable, y las manos de ambos peleadores chocaron en un ensordecedor aplauso, que creó una onda de choque, que hizo que toda el agua saliera disparada a los cielos.
pronto la ciudad de Ba Sing se vio inundada por agua que brotaba de todas partes. Chocando sus cabezas, monstruo y demonio forcejearon con todas fuerzas, el agua ya se había ido y los dos cayeron hasta la parte más profunda de las cuevas. Cuando sus pies tocaron el suelo, el forcejeo se volvió más salvaje, las colas del zorro envolvieron las piernas de su oponente, y con un rugido dio la vuelta, para levantarlo sobre el suelo y estrellarlo contra el suelo. Aturdido por ese golpe, Shou quedó tendido en el suelo, y sintió las colas empezar a rodear sus extremidades, sus brazos y piernas se vieron inmovilizadas. El silencio de las cavernas se rompió por el grave gruñido del zorro de 4 colas, que clavó sus garras en los hombros del guerrero, en un tronido estremecedor, la mandíbula del zorro se abrió y cuando iba a morder el rostro de su oponente. Este le dio un duro cabezazo que lo hizo retroceder. El zorro de 4 colas aturdido retrocedió y antes que pudiera lanzarse a atacar, una de sus colas fue pisada y antes que lo supiera, recibió un demoledor golpe en su pecho con la suficiente fuerza para mandarlo a volar. Pero con su cola pisada, quedó en su lugar. Y los golpes no se hicieron esperar. Cientos de golpes en solo pocos segundos. El crujir de los huesos del chico zorro era todo lo que escuchaba en la cueva, hasta que su cola fue soltada, y recibió un uppercut que le dio de lleno en la mandíbula. Como una bala disparada por un cañón, salió disparado hacia arriba estrellándose contra el techo de la caverna, y atravesando las rocas para terminar saliendo a la superficie. El guerrero definitivo lo siguió muy de cerca con un fuerte salto, pero ni bien terminó de pasar por el túnel, una mano tomó su tobillo. Y como si fuera de goma, el brazo del Jinchuriki del zorro de las 4 colas, se alargó cientos de metros para elevar al guerrero y girarlo como un muñeco de trapo, para luego con la fuerza de un latigazo, bajarlo y estrellarlo contra el castillo del rey. Que, ante tal impacto, el legendario castillo del rey tierra se redujo a un gran cráter, con escombros, que volaron a toda la ciudad. De pie, el zorro de 4 colas se empezó a tambalear, el brillo rojo del chakra tóxico fue perdiendo intensidad. Había tenido el acceso a un poder más allá de su imaginación, desafortunadamente estaba más allá de lo que su joven cuerpo podía soportar. La segunda fase de transformación de un Jinchuriki era algo que solo los más maduros y fuertes shinobis podrían soportar. La destrucción y sanación del cuerpo por tener una piel impenetrable, fuerza sin igual y un poder destructivo incomparable. Todo eso tenía un precio en un cuerpo joven, que aún no estaba preparado, su vitalidad y vida estaba siendo consumida por cada segundo, que usaba el manto de segundo grado. Tenía que dar el golpe definitivo. Darle fin a esta pelea, y ahora. Pisando con fuerza con sus 4 patas, con sus colas agitándose con fuerza, hasta que se quedaron quietas, alienadas alrededor de su mandíbula, una extraña sensación hizo que todo su cuerpo se estremeciera, cuando partículas rojas y azules surgieron de todo su cuerpo. Las esferas de chakra flotaron a su alrededor unos segundos, como átomos, que empezaron a chocar, de forma brusca, negativo y positivo, ambas cargas se fusionaron en un solo punto. La tensión en el aire se volvió demasiada, cualquier persona se sofocaría solo por estar cerca del ataque final del zorro de las 4 colas, que tenía tanta energía en un solo punto, que la tierra bajo sus pies se empezó a hundir. Tardando casi un minuto completo, todo ese poder y presión fue fundida en un solo punto, una esfera negra como la noche, que parecía que explotaría en cualquier momento. Con su boca abriéndose de una forma anormal, el Jinchuriki devoró la masa de chakra, y bajando la cabeza a punto directo a donde había caído su oponente, que seguía enterrado bajo los escombros del castillo. Creo al menos, eso era lo que creía. El mundo para Naruto fue sacudido, cuando bajo sus pies el suelo se abrió, y una mano surgió, dándole un golpe en el rostro que desvió su rostro hacia arriba. Shou tenía un aura de vapor que lo envolvía, sus músculos estaban más comprimidos de lo que jamás estuvieron, dejándolo parecer un gigante delgado hecho de acero. Era hora de tomarse esto en serio. Con todos sus músculos vibrando debajo de su piel, ardiendo hasta el punto que su cuerpo fue envuelto por una nube de vapor, por el sudor que se evaporaba. Liberando una bocanada de vapor, por cada suspiro que daba, el puño derecho del guerrero parecía vibrar por la fuerza que había detrás de él. Todo ese poder dirigido, solo a su puño. Un puño que se terminó estrellando en el estómago del zorro de las 4 colas, que se quedó paralizado cuando el golpe conectó con él. El mundo entero lo había sentido. Las casas más cercanas terminaron siendo reducidas a escombros, y en cuanto a los pocos hogares que aún quedaban en Ba Sing, sus ventanas estallaron en pedazos.
Los 50 kilómetros cuadrados de ciudad parecían derrumbarse, ante la explosión de fuerza bruta en el medio de la ciudad. Top, la única integrante del equipo Avatar despierta, aún tirada en el suelo, golpe su mano contra el suelo, y levantó como pudo una pared de tierra, que la protegió a ella y a sus demás amigos de la onda de choque, que podría verse a kilómetros de distancia. Xiu no fue tan afortunada, en su lucha contra los dos animales, apenas escuchó el sonido de golpe, lo siguiente que supo es que fue empujada contra unos cristales en un doloroso golpe. Appa dejó caer su cuerpo y usando sus 6 patas, se aferró al suelo con todas sus fuerzas, mientras que en su cuerno se aferraba Momo, que luchaba para no salir volando. Por última, Azula usó su cuerpo, para proteger a su hermano de la explosión y los escombros que volaban por todas partes, abrazándolo se mantuvo sobre él todo el tiempo, hasta que la corriente de aire se detuviera. Una vez paró, ella se levantó aturdida. Poniéndose de pie, escaló hasta una montaña de escombros, para ver que la gran ciudad de Ba Sing Se, la legendaria ciudad amurallada se redujo a solo un cráter de proporciones titánicas. En el centro de todo, estaban el demonio y el monstruo. Ambos parados uno frente al otro. Shou cayó de rodillas. Y el zorro de 4 colas de pie. Con un enorme hoyo en su estómago. Con su brazo derecho quemado y cubierta de sangre, el guerrero definitivo se puso de pie lentamente, con una sonrisa gigante al ver la expresión de incredulidad del chico zorro. Últimas pala, la pregunta del gigante fue interrumpida, cuando de forma inesperada el zorro de 4 colas abrió su boca. Por segunda vez, lo poco que quedaba de la ciudad se sacudió, cuando el Jinchuriki, que disparó un rayo de energía, tan grande como un edificio e intenso como el mismo sol. Todo ese poder, dio de lleno contra el pecho del monstruo humano. Que fue empujado decenas de kilómetros, arrasando todo a su paso, destruyendo las murallas y salió varios kilómetros más, hasta finalmente ser envuelto en una explosión, que incluso superó en tamaño a la ciudad de Ba Sing Se. El brillo fue como un faro, que podía ser visto por a kilómetros de distancia, poco a poco el brillo se fue apagando, hasta que solo quedó un cráter enorme, que era al menos 3 veces más grande que Ba Sing Se. Volviendo al origen del disparo. El zorro de las 4 colas se quedó de pie. Lentamente fue perdiendo tamaño, sus 4 colas desaparecieron en una nube de humo rojo, y esa densa capa de chakra rojo corrosivo fue retrocediendo, dejando ver a Naruto. Que tenía su cuerpo cubierto de quemaduras que hicieron que su piel se tornara roja, su ropa se había quemado, y solo le quedaban sus pantalones para que no estuviera desnudo. Sin embargo, las quemaduras no eran nada, comparada al gran hoyo que tenía en su estómago, la sangre no dejaba de brotar a chorros. Y la única razón por la que sus órganos no salieron de él, fue por carne quemada alrededor de la herida. Aturdido, el chico se dio la vuelta y empezó a caminar, la camina se le hizo larga, hasta que llegó, tropezando un par de veces, se dejó caer por la orilla del cráter y se deslizó. Rodando por la caída entre las rocas, el adolescente terminó cayendo cerca de sus amigos, por suerte fue interceptado por la gran cola de Appa, que había evitado que él cayera en un río subterráneo que pasaba bajo tierra. El gran bisonte gruñó y frotó el hombro del rubio con su nariz, alentándolo a ponerse de pie. Naruto. Top apenas podía levantar la cabeza, se animó al sentir los latidos del Uzumaki cerca de ella de nuevo. Sí, soy yo, murmuró en respuesta, mientras se volvía a levantar como podía, pero sus brazos fallaron y terminó cayendo. ¡Au! Él no pudo evitar vomitar una gran cantidad de sangre, se sentía peor y peor. No sentía que se estaba recuperando, no sentía nada más que dolor. ¿Estás bien? La bandida ciega solo pudo levantar la cabeza, y trató de arrastrarse hacia él, pero apenas podía levantar un dedo. Sí, no te preocupes, todo estará bien aunque el chico dijera eso. Era mentira. ¿Kyuubi? ¿Kyuubi estás ahí? Por favor, te necesito, sus ruegos no recibieron respuesta, no solo eran sus heridas, había algo que más hacía que sintiera que todo su cuerpo estuviera fallando. No solo eso, era algo peor. Entre los cristales de la caverna surgió una más que enojada Xiu, sangre brotaba de su frente y hombro derecho herido, esa onda de choque fue una locura, maldito demonio. Naruto se puso de pie como pudo, y le dio una sonrisa burlona a la general. No es la primera vez que me lo dicen, maldita bruja. Con su respiración cada vez más lenta, se enderezó y escupió la sangre que se acumulaba en su boca. ¿No lo entiendes, verdad? Le preguntó con burla y rabia contenida, mientras tomaba las hombreras de su armadura y las arrojaba de lado, su armadura ahora solo era un estorbo.
Nunca fui bueno entendiendo las cosas obvias, respondió con calma. Él miró a su alrededor. Sokka estaba noqueado. Katara estaba noqueada. Aang también. Y Top, no parecía que pudiera levantarse. Las cosas no pintaban nada bien para ellos. Aún así, Naruto se mantuvo de pie, firme ante la mirada asesina de la general. Se acabó. La sonrisa de la general era grande, al ver el estado deplorable del pilar naranja. Ustedes perdieron y sin ustedes en el mapa todo será más fácil, más divertido. Frunciendo el ceño, el adolescente dio un suspiro. ¿Estás loca? Eso ya me quedó claro. Tú te diviertes con tus amigos, yo me divierto doblegando a mis enemigos, y solo quedan ustedes, cuando el avatar sea solo un torso encadenado, y tu cuerpo puesto en una estaca, como trofeo de nuestro ejército cuando avance y domine el resto del mundo, contigo como un recordatorio, de que incluso los pilares más fuertes, pueden ser quebrados, y todo lo que hiciste, tus logros, la esperanza que les diste a tantas personas, significarán nada. Su sonrisa era cruel, por los planes que tenía para el pilar naranja, el destruir el espíritu de los insurgentes que aún quedaban por ahí. Ya podía saborear su miedo, su desesperación y desesperanza. Solo con la muerte de uno, se ganará la guerra, de una vez por todas. Naruto no respondió, solo se quedó el silencio, y parpadeó 2 veces, cuando el suelo tembló y una silueta cayó del cielo, para aterrizar entre ellos. Shou dejó escapar un largo suspiro cargado de vapor, apoyándose en sus manos y pies, tardó varios segundos en ponerse de pie de nuevo. Maldito, casi me matas. Riendo entre dientes, el guerrero definitivo se enderezó, mostrando su cuerpo herido y atrofiado. Tuvo que poner toda su concentración y resistencia en su pecho, justo en la zona de la explosión. Aún así, tenía una gran marca de carne quemada y sangrante. Tendré que hacer un mejor trabajo la próxima vez, dijo con una extraña calma el rubio, que era blanco de la mirada de los 2 enemigos más fuertes y atroces, que alguna vez se ha enfrentado en su vida. Y solo estaba él para hacerles frente. Fin del capítulo.